Le damos la bienvenida en esta mañana, 24 de mayo de 2020. Es un privilegio, es una bendición estar en este nuevo día, domingo, compartiendo con ustedes en esta hora nuevamente la palabra del Señor correspondiente a nuestro culto dominical de la iglesia La Vid Verdadera. En esta mañana estoy nuevamente junto con mi esposa. Aquí ella nos va a estar ayudándome durante la transmisión, y es un privilegio poder estar en esta mañana con todos ustedes. Le doy las gracias a Dios por el privilegio que me da para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Es una bendición poder compartir con todos ustedes. Es una bendición poder disfrutar este hermoso día en esta hora. Y también le doy las gracias a Dios por tantas bendiciones que aún en medio de esta cuarentena hemos estado un poco apretados económicamente. Dios ha proveído, ha suplido todas nuestras necesidades, y Él ha estado ahí fiel para nosotros. Quiero que empecemos esta transmisión colocándola en la mano del Señor y oremos para que Él tome el control de esta palabra en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor. En esta hora te doy gracias, Padre Celestial, por todos los hermanos y hermanas, por todas las amistades que se están conectando en esta hora a nuestra transmisión. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia. Te pido que tu Espíritu Santo en esta hora sea guiando, Señor, mi boca, sea hablando a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Que seas tú ministrando las mentes y los corazones de todas las personas que se van a conectar y que van a escuchar esta palabra, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que seas tú tomando el control de la señal, de la transmisión, de esta plataforma de Facebook, Señor. Que seas tú glorificándote a través de esta palabra con poder, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Le mando un saludo a mi hermano Eduardo, que se encuentra en Medellín, que se está conectando en esta hora. A Emily y el pastor Alejandro, que se están conectando de igual manera. Quiero darle las gracias al Señor en esta hora, porque esta semana que pasó, el día viernes, tuvimos el privilegio de llevar a cabo unos bautismos de cuatro hermanas que se estuvieron y pasaron el proceso del discipulado. Quiero mandarles un saludo a cada uno de ellos, a mi hermano Félix, mis hermanas Tania, Emily y Yuranis, que estuvieron ahí, dieron este paso de obediencia tan importante que manda el Señor para cada uno de nosotros, y es algo que es necesario. El título. Quiero darle las gracias al Señor porque aún durante la cuarentena, sabiendo que no nos podemos congregar como veníamos haciéndolo, aún así la obra de Dios no la vamos a dejar de hacer. Vamos a continuar. Es necesario que continuemos con la predicación de la palabra. Es necesario que continuemos con el evangelismo, con el discipulado y bautizando a las almas nuevas que se agreguen a la congregación. La palabra de Dios dice que en todo momento que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y este periodo de cuarentena, debido a la pandemia del coronavirus, no puede ser un impedimento para que nosotros llevemos a cabo la obra de Dios. No puede ser un impedimento para que nosotros continuemos predicando la palabra y trayendo más almas al Señor.
el Señor se va a encargar de añadir las almas que van a ser salvas, y es necesario que nosotros hagamos la obra y que estemos dispuestos a continuar el servicio al Señor a través de la predicación de su palabra. Es un privilegio poder servirle al Señor, y su obra no va a parar, su obra no se va a detener, independientemente de lo que suceda, independientemente de cualquier estrategia que utilice el enemigo para obstaculizar la iglesia, para impedir que la palabra sea predicada. Vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir evangelizando y vamos a seguir bautizando las almas que deseen vivir para el Señor. Es necesario que esto suceda, es necesario que esta obra continúe desarrollándose, y nosotros somos una iglesia que nos caracterizamos por el celo en la predicación de la palabra y el celo por el evangelismo, por el ganar almas, el celo por el discipulado, porque una persona sin discipulado no puede crecer. Aun cuando se culmina el discipulado para el bautismo, es necesario que nosotros continuemos el discipulado con el estudio de la palabra, el estudio de la doctrina del Evangelio del Señor, para poder continuar una vida de crecimiento continuo, una vida de crecimiento continuo, en una vida de oración, una vida de palabra, una vida de consagración permanente al Señor. En esta mañana les traje una palabra muy poderosa, un tema que el Señor ha tocado en estos días, y que es necesario que muchas personas aperciban de la importancia que es, primeramente, recibir la salvación que el Señor nos ofrece, y una vez obtenida esta salvación tan hermosa y tan grande que el Señor nos ofrece, cuidarla, guardarla y caminar sobre esta salvación que el Señor nos ha regalado. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es cuida tu salvación con temor y temblor. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y quiero que empecemos en Filipenses capítulo 2, en el libro de Filipenses capítulo 2. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estas palabras se las dio el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor no significa que debemos cuidar nuestra salvación con miedo, temblando de miedo. Se refiere, el apóstol Pablo aquí, al referirse con temor y temblor, se refiere a que cuidemos nuestra salvación con reverencia y con diligencia. Con reverencia y con diligencia. Precisamente porque muchas personas
que ya tienen su salvación, que han conocido del Señor, no son reverentes al Señor y tampoco están siendo diligentes. La palabra de Dios nos habla de la necesidad que nosotros tenemos que ir afirmando nuestra salvación día a día. Cada día que nosotros vivimos para el Señor debemos ir ocupándonos de nuestra salvación y de todas las cosas que vienen acompañadas del regalo de la salvación que Dios nos da. Quiero hacer una pequeña explicación de lo que es la salvación. Muchas personas no conocen el concepto de la salvación que Dios le ofrece a toda la humanidad, hombres y mujeres, en todo el mundo, en todo el planeta. Dios ofrece su salvación a todas aquellas personas que la quieran recibir. Pero ¿qué es la salvación? ¿Qué es este regalo tan hermoso que el Señor le ha ofrecido al ser humano? Quiero que vayamos rápidamente al libro de Hechos, Hechos capítulo 16. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. No, pero ya déjalo quieto, métete. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Versículo 17. Hechos capítulo 16, versículo 17 dice de la siguiente manera: Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Todo hombre y toda mujer de Dios que viene a Cristo es llamado a ser siervo de Dios, sierva de Dios. Todas las personas que vienen a Cristo son llamadas a ser siervos de Dios. En este caso estaba Pablo acompañado de varios apóstoles y una joven empezó a gritar detrás de ellos quiénes eran ellos, y ella los identifica diciendo que son siervos del Dios Altísimo y que estaban anunciando el camino de salvación. Nosotros como siervos de Dios, nosotros como hombres y mujeres de Dios, no podemos dejar de anunciar el camino de salvación. Es necesario, indispensable que nosotros día a día estemos anunciándole a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, el camino de salvación. Y este camino de salvación es tan poderoso, tan hermoso, que hay un fuego en nuestros corazones que nos lleva a llevar a cabo esta labor de predicar el mensaje. El camino de salvación, ¿de qué se trata este camino de salvación? Quiero que vayamos rápidamente a 2 de Corintios. Hoy vamos a ver bastantes versículos y es necesario e importante que todos los que están ahí conectados, los que están conectándose, puedan seguir cada versículo que estamos viendo, y si es necesario anotarlos. 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1. Muchas personas aún no tienen la salvación que Dios le ofrece. Muchas personas han escuchado por muchos años la palabra de Dios, han escuchado la predicación de la palabra del Señor, han escuchado
el evangelio de Jesús y aún no han recibido la salvación debido a que no han tomado la decisión de seguir a Jesús. Es algo que es difícil de comprender y de entender, pero es la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 1 dice de la siguiente manera: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, este cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esto es la salvación. La salvación es la promesa que Dios nos da de tener una casa, un edificio, una morada, una entrada eterna al reino de los cielos, al reino de Dios. Voy a repetir el pasaje, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos humanas, eterna en los cielos. Esta es la promesa que Dios nos da cuando nos regala su salvación. La salvación es nada más y nada menos que el acceso, la entrada amplia y espaciosa al reino de los cielos, al reino de Dios. Allá el Señor nos promete que tiene un edificio, una casa para nosotros, una casa eterna. ¿Quién no anhela esa promesa? ¿Quién no anhela el cumplimiento de esa promesa que Dios nos da? Señor Jesús dijo muy claramente en Juan capítulo 14 versículo 1 que Él está preparando, versículos 1 y 2, Él está preparando un lugar, una morada en los cielos para nosotros. Y que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que Él está preparando lugar para nosotros. Esa es la promesa de la salvación. La promesa de la salvación es ese privilegio que Dios nos da de tener un lugar asegurado en los cielos. La salvación. En el momento que nosotros tomamos la decisión de caminar con Jesús y de seguir a Jesús. Entonces la salvación es precisamente el privilegio que Dios nos da de poder tener un acceso directo a su reino. Y es lo que les compartía hace 15 días. Hace 15 días, el domingo hace 15 días, les compartía lo que sucedía con todos los seres humanos una vez que morían. Y les compartía que unos recibían descanso eterno y otros recibían un tormento eterno. Que no todas las personas que morían iban a recibir la salvación. Que no todas las personas que mueren iban a descansar en paz. Y es precisamente lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Que todos aquellos que hemos heredado la salvación del Señor, vamos a ir a descansar una vez que muramos. Vamos a descansar en el reino del Señor, ante su presencia. Esa es la promesa de salvación que Dios tiene para todos nosotros. Quiero que vayamos rápidamente a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Eso es la salvación, una herencia, el tener una herencia reservada para nosotros en los cielos, en el reino de nuestro amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Allá tenemos un lugar asegurado para nosotros. Y ese lugar es un espectáculo. El Señor Jesús mismo dice que ningún ojo que ha existido durante toda la historia de la humanidad, ningún ojo, ningún oído han visto ni han oído las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros allá en el cielo. No hay manera de describir y de explicar lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el cielo? Es algo maravilloso. Es algo hermoso. Es una bendición y es una promesa que el Señor tiene guardada para nosotros, espectacular. No hay manera de describirlo, pero es una promesa que nosotros la creemos por fe y sabemos por convicción que es así, porque el Señor, una vez que nosotros recibimos a Cristo, Él nos da esa convicción y nos sella con su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos da la confirmación, la convicción de que sus promesas son verdaderas. Y ese es un privilegio que muchas personas no pueden disfrutar, precisamente porque aún no han tomado la decisión de seguir a Cristo, porque solamente en Cristo se encuentra esta salvación. Solamente en Cristo se encuentra esta salvación, y eso nos enseña claramente el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Libro de los Hechos capítulo 4. Versículos 11 y 12. Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice de la siguiente manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, refiriéndose al pueblo judío, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la pieza principal de la obra de Dios. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en que podamos recibir la salvación que Dios nos ofrece. Porque el apóstol Pablo dice y aclara, confirma y establece que Jesús es aquel en cuya salvación está, en ningún otro hay salvación. Precisamente lo dijo porque muchas otras deidades, muchos otros nombres se han declarado en que pueden dar salvación. Hay personas que creen que Buda puede dar salvación, que Alá puede dar salvación, que Mahoma puede dar salvación, que la Virgen María puede dar salvación, que algún santo o algún ángel puede dar salvación. Pero esto es completamente falso. Eso es completamente falso. Y por eso el apóstol Pablo aclara en este pasaje que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús, solamente en nuestro Señor Jesús. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Intenta otra vez.
Intenta otra vez. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan capítulo 8, versículo 12, dice de la siguiente manera: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo dice que Él es la luz y Él es la persona que nosotros debemos seguir. Él es la persona, el camino que debemos seguir. Nuestro hermano Jainer Fonseca anoche estuvo compartiendo precisamente que Jesús es el camino que debemos seguir. Jesús es la senda, es la vereda, es la puerta por la cual debemos entrar, es el camino que debemos caminar, es la vida que debemos vivir. Y solamente en Él está la salvación que Dios ofrece, solamente en Él, en Jesús, en Cristo, está nuestra entrada al reino de los cielos. Solamente en Él está la salvación que Dios nos ofrece. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es exactamente lo que Dios mandó a su Hijo Jesús hacer por nosotros: a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y a resucitar al tercer día. Entonces, esta salvación es tan grande, es tan hermosa y está disponible para todos aquellos que decidan venir a Jesús, que decidan seguir a Jesús y renunciar a la vida que traían antes. Renunciar a la vida desordenada, a la vida del mundo a la cual tenían antes, una vida en la cual cada uno de nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Una vida en la cual vivíamos según los pensamientos de nuestra mente, los deseos de nuestro corazón y la vista de nuestros ojos, como dice la palabra de Dios. Lo que nosotros veíamos y nos gustaba, nosotros hacíamos. Lo que nosotros pensábamos y lo que nosotros anhelábamos en nuestro corazón, lo hacíamos, ignorando completamente la palabra de Dios. Pero una vez que me presentaron a Jesús, una vez, hace muchos años que me presentaron el Evangelio de Jesús, me presentaron a Cristo, yo tomé la decisión de seguirlo. Tomé la decisión de caminar con Cristo y de seguirlo y dejar atrás una vida completamente distorsionada, una vida completamente alejada del Señor. Y es exactamente lo que el Señor quiere para nosotros: darnos una salvación poderosa y preciosa. Entonces, de esta manera es que nosotros recibimos la salvación, a través de Jesús. Pero todos aquellos que rechazan la palabra de Jesús y que no han tomado una decisión de seguir a Jesús, todas aquellas personas que no han tomado la decisión de seguir a Jesús, están expuestos a una condenación. Así como hay salvación, hay condenación. Y todos aquellos que no toman la decisión en vida de aceptar a Jesús en sus vidas, pierden el privilegio de recibir la salvación y automáticamente reciben una condenación, de la cual habla la palabra de Dios y nos enseña muy claramente. Quiero que vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Muchas personas se conocen de memoria San Juan capítulo 3, versículo 16, que es prácticamente un resumen de lo que es el Evangelio de Cristo, pero no comprenden este pasaje. San Juan capítulo 3, versículo 16, no solamente habla del amor de Dios.
Y muchas personas utilizan este pasaje para hablar del amor de Dios, pero omiten las demás cosas que menciona este pasaje. San Juan capítulo 3, versículo 16 al 19 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo y manifestó su amor al enviar a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo así que no se pierda? Que no se condene y que no vaya a una condenación eterna e impresionante. O sea que este mismo pasaje de San Juan 3:16 habla del amor de Dios y habla de la perdición y de la condenación que está preparado para todos aquellos que no crean, que no acepten y que no sigan a Jesús. O sea que este pasaje no solamente habla de salvación, sino que habla también de condenación. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Durante el tiempo que Jesús caminó en esta tierra, Él no vino a condenar. Pero una vez que Él resucitó, ascendió al cielo y fue glorificado, se ha convertido en el juez. En el juez de toda la humanidad. Eso lo enseña el libro de Romanos, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree, o sea, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo puedo escuchar por muchos años la palabra, pero si mi vida sigue igual, si yo sigo haciendo las mismas obras que hacía estando sin Cristo, entonces no he recibido la salvación y estoy bajo condenación. Esto es algo importante que era necesario compartirles, pero no voy a profundizar mucho en eso. Entonces Dios nos regala a nosotros la salvación. Dios nos regala la salvación, y la salvación, mientras que el ser humano, el hombre y la mujer tengan vida, hay esperanza de recibir esta salvación. Una vez que la persona muere sin haber recibido la salvación, no hay esperanza. Es en vida, es esta vida que Dios nos da para nosotros decidir caminar con Cristo y entregarle nuestras vidas a Él. Entonces, una vez que el Señor nos regala esta salvación, el primer pasaje con el cual abrimos esta enseñanza, Filipenses 2:12, nos decía que debíamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Una vez que el Señor me regala su salvación, una vez que el Señor me da su salvación, es necesario que a partir de ese momento en que yo tengo la salvación, yo me ocupe de ese regalo tan hermoso y tan poderoso que Dios me dio, con reverencia y con diligencia. Es necesario que esa salvación que el Señor me ha regalado, ese privilegio de yo ser parte de su reino, de ser llamado hijo de Dios y de tener asegurado un lugar en el cielo para mí, yo lo guarde, lo cuide y me ocupe de ir afirmando esa salvación cada día de mi vida. Porque esta salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Un regalo recibido por gracia. Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 dice de la siguiente manera. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra gracia significa que es un regalo
inmerecido de Dios. Nosotros no merecíamos ser salvos y Dios nos otorga y nos entrega su preciosa salvación solamente creyendo en Jesús, solamente aceptando a Cristo y caminando con Él. No es solamente creer de boca, sino yo caminar con Él, entrar a un punto de arrepentimiento genuino en mi corazón y decidir creer en su sacrificio y creer en su vida. Seguir y caminar con Cristo cada día de mi vida. Esa es la salvación por gracia. Un regalo que nosotros no merecíamos porque nosotros no hicimos ningún mérito para recibirlo. Voy a repetir el versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras no sirven de nada para recibir la salvación. Las obras no sirven de nada antes de recibir la salvación. Las obras vienen a contar después de que yo recibo mi salvación. Una vez que la persona ha recibido su salvación, el regalo de Dios por gracia, inmediatamente en ese momento empiezan a contar las obras que van afirmando la salvación que cada uno de nosotros hemos recibido. Versículo 10. Porque somos hechura suya, o sea, fuimos creados por Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Las buenas obras no sirven de nada antes de recibir la salvación. No cuentan. Porque yo recibo la salvación por gracia, es un regalo de Dios. Pero una vez que yo recibo mi salvación, una vez que el Señor me regala por gracia su salvación, en ese momento el Señor empieza a preparar una serie de obras a las cuales yo debo caminar, en las cuales cada uno de nosotros, los que están escuchando, debe andar y permanecer. Un grupo de obras en las cuales Dios preparó para que nosotros anduviésemos. El detalle de este asunto y de esta enseñanza es que muchos cristianos que han recibido la salvación del Señor, que han nacido de nuevo, que se han convertido, que empezaron a caminar con Cristo, no se están ocupando de estas obras. Pastor César, ¿de qué obras te refieres? Vamos a estudiar y vamos a ver a qué obras el apóstol Pablo se refería aquí y a qué obras el Señor Jesús se refiere, en las cuales nosotros debemos andar para ir afirmando nuestra salvación, para ir ocupándonos debidamente de nuestra salvación, para ir cuidando nuestra salvación. ¿En qué obras el Señor quiere que nosotros andemos para ocuparnos en nuestra salvación? Para nosotros afirmar nuestra salvación. El título de esta enseñanza es Ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Es importante que una vez nosotros tenemos nuestra salvación y el regalo que el Señor nos da, empecemos a ocuparnos y a caminar en las obras que el Señor ha preparado para nosotros. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios,
capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en este pasaje y le explica en qué obras nosotros debemos, en qué obras la iglesia de Corinto y la iglesia en todo el mundo, la iglesia de hoy, debía ocuparse mientras que estaban caminando con Cristo y mientras que disfrutaban de su salvación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58, dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Creciendo, ¿en qué? En la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pastor César, ¿en qué obra nosotros debemos andar una vez que recibimos la salvación? En la obra del Señor. Voy a repetir el pasaje de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo hombre y toda mujer que viene a Cristo, todo hombre y toda mujer que viene a Cristo es llamado y llamada a crecer en la obra del Señor, a vivir en la obra del Señor y trabajar en la obra del Señor, trabajar en los ministerios que el Señor estableció para su iglesia y para cada hombre y cada mujer. La obra del Señor tiene que ver con una vida de oración, con una vida de palabra, con una vida de ayuno, una vida de consagración permanente. La obra del Señor está relacionada con la predicación de la palabra, con el evangelismo, con el discipulado. Esas son las obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros afirmáramos nuestra salvación, nuestro testimonio, trabajar en nuestro testimonio, como pastores, como líderes, como esposos y como esposas. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, de que nosotros como hombres y mujeres de Dios tengamos un testimonio intachable ante nuestras familias, en nuestro hogar. Nosotros como pastores, como esposos, tenemos la responsabilidad de tener un testimonio intachable, de ser buenos esposos y buenas esposas. Eso es parte de las obras que Dios preparó para nosotros, para andar y caminar en ellas. Cuidar nuestros matrimonios, cuidar nuestros hogares, cuidar nuestros hijos, nuestras hijas. Y hay muchos cristianos y muchas cristianas, muchos hombres y mujeres de Dios que no están caminando en las obras que Dios preparó para que ellos anduvieran. No están teniendo un buen testimonio en sus hogares y tampoco están trabajando en la obra del Señor. No se preocupan por la obra del Señor. Ellos no se preocupan por predicar. No se preocupan por evangelizar. No se preocupan por discipular a nadie. Ellos no se preocupan por nada que tenga que ver con la iglesia. Ellos solamente se preocupan en sí mismos. Solamente se preocupan en sí mismos. Y eso es exactamente lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Son personas que no tienen una carga por las almas. Son personas que no se preocupan de llamar a un hermano, una hermana, para darle una palabra. Son personas que no oran. Es impresionante. Pero vamos a ir profundizando acerca de esto, porque hay un peligro grandísimo.
Hay un peligro grande en el que nosotros no estemos obrando y caminando en el deber, en los deberes que el Señor nos ha entregado una vez que nosotros hemos recibido la salvación. Hay un peligro grandísimo en el que nosotros no estemos llevando a cabo la obra del Señor que Él nos ha encomendado y que es parte de la salvación que Él nos ha entregado. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Libro de Hebreos capítulo 2. Versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice de la siguiente manera: ¿cómo escaparemos nosotros? Aquí el autor del libro de Hebreos está diciendo claramente, se está incluyendo en este pasaje. Él se está incluyendo en este pasaje y él le está hablando a los hebreos, a los judíos que ya habían recibido a Cristo, que ya tenían la salvación. Y él se incluye en este pasaje. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros que tenemos la salvación si descuidamos esa salvación? Pastor César, ¿es posible descuidar la salvación? Sí, es posible descuidar nuestra salvación. Y el que descuida algo que posee, puede perder esa cosa que le pertenecía. Es posible que nosotros descuidemos nuestra salvación y la perdamos, habiéndola recibido. Este pasaje nos está diciendo que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar la salvación que el Señor nos ha dado. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice el libro de Filipenses. No podemos descuidar nuestra salvación. Cualquier cosa, hermano y hermana, que tú descuides en tu vida, la vas a perder. Si tú descuidas tu esposa, tu esposo, poco a poco tú lo vas a ir perdiendo. Si tú descuidas a tus hijos, poco a poco tú los vas a ir perdiendo. Si tú descuidas tu billetera, en cualquier lugar público, la vas a perder. El Señor nos está diciendo claramente que no debemos descuidar nuestra salvación. Y descuidar nuestra salvación es no caminar en las obras que el Señor nos manda para que andemos. Y quiero ir profundizando un poco en este asunto. ¿Cuáles son las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos? Nosotros como hombres, como pastores, como esposos, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Nosotros somos llamados a tratar a nuestras esposas con sabiduría, como nos enseñó el apóstol Pedro. A tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil, con delicadeza, con amor, con ternura. Nosotros somos llamados a tratar a nuestras esposas y esposos como la palabra de Dios lo manda. Ese es nuestro deber. Y hay muchas personas que no están haciendo esto y que están descuidando su matrimonio y su hogar. Eso es algo tremendo. Es algo que puede llevarnos a descuidar nuestra salvación y a perderla.
quiero que vayamos rápidamente al libro de Santiago, Santiago capítulo 5. Estamos mirando las obras que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, que hemos recibido la salvación, las obras en las cuales debemos andar y caminar para ir confirmando y afirmando esa salvación que hemos recibido. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad los unos por los otros. Esa es una de las muchas obras que nosotros como cristianos, como hombres y mujeres que hemos recibido la salvación, tenemos que permanentemente hacer. Orar unos por otros. Es triste que muchos cristianos no hacen esto. A muchos hermanos y muchas hermanas, antes de que iniciara la cuarentena, me decían: César, yo no tengo tiempo para orar. Estoy flojo en la oración porque no tengo tiempo para orar. Y una vez que entró la cuarentena y dejaron de orar, les volví a preguntar: hermano, ¿cómo vas en la oración? Hermana, ¿cómo vas en la oración? Me decían, y de igual manera me decían: César, mal. No estoy orando, tengo días sin orar. En plena cuarentena, sin trabajo y estando en sus casas. Antes de entrar a la cuarentena no tenían tiempo para orar. Y durante la cuarentena, cuando tuvieron todo el tiempo del mundo, tampoco se decidieron a fortalecer sus vidas de oración. Esto es simplemente porque no desean y no les nace de corazón cuidar su comunión con Dios. No oran por sí mismos y mucho menos van a orar por sus hermanos y sus hermanas. La palabra del Señor nos manda a nosotros, una vez que nosotros hemos recibido la salvación, nos manda a orar sin cesar, a orar todos los días, en todo tiempo y en todo lugar. Orar los unos por los otros. En nuestra congregación permanentemente estamos insistiendo a los hermanos y a las hermanas a que fortalezcan su vida de oración y de comunión con Dios. Pero es triste ver cristianos y cristianas que no pueden, no han sido capaces de afirmar una vida de oración porque no se han dispuesto. Y están descuidando su vida de oración, están descuidando su comunión con Dios y están descuidando su salvación. Hombres y mujeres que Dios los llama a ser diligentes, pero ellos son negligentes. Son negligentes en todo lo que tiene que ver con las obras que el Señor nos ha mandado a caminar. Hombres y mujeres que no quieren orar, no les nace orar. Impresionante. Llegan a un punto en que les fastidia y les da pereza orar. Esto es tremendo. Es algo increíble. Nosotros tratamos de enfatizar y transmitir a la congregación de tener una vida de oración y una vida de palabra. Pero hay muchos hombres y mujeres de Dios que no lo hacen. Y viven años caminando con el Señor y no están haciendo estas cosas. Y no saben que están descuidando su salvación y si continúan de esta manera van a perder su salvación. Es tremendo. Es algo que Dios no quiere, porque Dios no le quita la salvación a nadie. Cada persona se encarga de rechazar esa salvación y de descuidarla. Si Dios me la regaló, yo la debo cuidar, ese regalo que el Señor me dio, porque es un don de Dios.
Y esto es algo tremendo, es una polémica aún entre muchas iglesias y muchas doctrinas que enseñan que la salvación no se puede perder. Pero la palabra de Dios habla muy claramente y enseña que la salvación se puede descuidar y se puede perder. Y por eso todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Pacto fue escrito para la iglesia del Señor. Todo este libro, el Nuevo Pacto, fue escrito para la iglesia del Señor como advertencia de velar, de perseverar, de permanecer hasta el fin. Porque es claro que nuestra salvación es un regalo que no podemos descuidar y el cual tenemos que fortalecernos y afirmarnos. Quiero que vayamos rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 nos dice otra de las obras que debemos hacer. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Ya hemos hablado de que el Señor nos manda a tener una vida de oración, a orar los unos por los otros, mientras que tenemos nuestra salvación y estamos viviendo en Cristo. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto es un mandamiento que el apóstol Pablo le está dando a su discípulo Timoteo. Timoteo ya era pastor evangelista de una congregación. Y él le da este mandamiento: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo es posible que hayan hombres y mujeres en Cristo que no están predicando la palabra? Que no les interesa predicar la palabra de salvación. De ninguna manera lo están haciendo. Es increíble. Eso es una manera de descuidar tu salvación, hermano y hermana que me escuchas en esta hora. Es indispensable y un llamado de Dios, mandamiento del Señor para nosotros, predicar la palabra, evangelizar, discipular, traer almas al Señor. Eso es un mandamiento. Es necesario que nosotros estemos predicando la palabra. Independientemente que las personas que han escuchado la palabra no la reciban, es nuestro deber predicar. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad predicar la palabra del Señor. Eso es una de las obras en las cuales tenemos que permanecer y que el Señor nos manda, y las cuales hacen que nosotros vayamos afirmando nuestra salvación. Y por eso el Señor Jesús permanentemente le advertía a sus discípulos del estar preparados en todo momento. Porque el Señor Jesús durante su estadía aquí en la tierra le hablaba a los discípulos y les comentaba permanentemente que cuando Él viniera, ellos debían estar preparados. Y es importante mencionar eso. Muchas personas, hombres y mujeres de Dios que van a la iglesia, que sirven en la iglesia, no saben que están descuidando su comunión con Dios y están descuidando su salvación. Y un asunto tremendo que me ha confrontado y que me ha dado gran tristeza en estos últimos años es ver cómo hombres y mujeres de la iglesia han descuidado de una manera impresionante su comunión con Dios. Y una de las maneras en que más han descuidado su comunión con Dios, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, es por estar metidos en las redes sociales, por el uso
excesivo del celular. Es algo impresionante ver cómo hombres y mujeres dentro de la iglesia, no hablo de las personas del mundo, porque las personas del mundo no tienen la salvación. Hombres y mujeres dentro de la iglesia que tienen un uso excesivo, extremista del celular. Las 24 horas del día, es impresionante. Hombres y mujeres que están todo el tiempo conectados a las redes sociales y han reemplazado, han trasladado su comunión con Dios, han dejado a un lado su tiempo de oración y su tiempo de meditación de la palabra para estar metidos en el celular. Han trasladado su tiempo de comunión con Dios y su tiempo de predicación de la palabra para estar metidos en el celular. Yo utilizo el celular y utilizo las redes sociales sobre todo para poder conectarme y llevar la palabra de Dios y utilizarlas para el servicio de la iglesia y obviamente para mi trabajo secular. Pero jamás ese tiempo puede reemplazar ni trasladar mi tiempo de comunión con Dios, mi tiempo de meditación y estudio de la palabra del Señor. Eso es imposible. Es impresionante ver hombres y mujeres en la iglesia que no tienen una vida de oración, pero tienen una vida de redes sociales impresionante. Hombres y mujeres que llevan años congregándose y no tienen una vida de oración ni tienen una vida de palabra, pero sí tienen una vida activa en las redes sociales. Eso es impresionante. Están descuidando su salvación, están descuidando su comunión con Dios. Y es exactamente lo que Dios no quiere. Y estudiando por internet, ayer estuve estudiando, buscando unos estudios médicos acerca de las consecuencias y que trae el uso excesivo del celular. Muchas personas, el uso excesivo del celular les trae, por aquí lo tengo anotado, les trae desorden en el sueño y problemas mentales. Eso está en internet, ustedes también lo pueden buscar, ahí está toda la información en internet. Efectos del uso excesivo del celular causa un desorden permanente en el sueño, insomnio. Personas, hombres y mujeres de Dios, cristianos, que no pueden dormir, no pueden descansar por un uso excesivo y permanente del celular. Otra de las causas que trae el uso excesivo del celular es el sedentarismo. El mal cuidado de la salud del físico causa sedentarismo, y eso lo provoca, es una de las cosas que causa el uso excesivo del celular. Afectaciones crónicas en los ojos, en los órganos visuales, trastornos de ansiedad y depresión, dolor en las articulaciones de las manos y los dedos. Son diferentes traumas que causa el uso excesivo del celular. Y a muchos hombres, a muchos cristianos y cristianas, les he manifestado esta preocupación que hay en mí al verlos todo el tiempo pegados al celular. Ya son personas que dependen y son adictos a estar pegados al celular y a las redes sociales. Eso es impresionante, impresionante. Y no saben que están descuidando su comunión con Dios y su salvación. El Señor Jesús, cuando le habló a sus discípulos acerca de su venida, les hablaba permanentemente y les explicaba de estar listos y de la importancia de estar listos precisamente en el momento que el Señor viniera. En el momento, Jesús hacía mucho énfasis al estado en el que nosotros nos encontráramos en el momento que Él viniera. Quiero que vayamos rápidamente
al libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, rápidamente. Mateo capítulo 24. Versículo 44. Vamos a empezar del versículo 44. Mateo 24, del 44 al 51, dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? O sea, haciendo lo que el Señor les mandó que hicieran. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Por qué el Señor Jesús hace tanto énfasis en el momento preciso en el que Él venga por nosotros? ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis exclusivamente en el estado en el cual yo me encuentre cuando Él venga? Porque es necesario que en ese momento yo esté preparado, trabajando en la obra del Señor en santidad. Muchas personas creen que aunque estén alejados del Señor y que aunque estén en la carne, que estén en pecado, después de haber recibido su salvación, y en el momento que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor se los va a llevar, aunque estén alejados, aunque estén en pecado. Eso es imposible. Eso es imposible. El Señor está hablando claramente que bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor, en el momento exacto que Él venga por su iglesia, le halle haciendo lo que Él le mandó hacer. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Lucas, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37 dice de la siguiente manera: bienaventurados aquellos siervos, los siervos son los que Dios llama como hijos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Voy a repetirlo. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, los encuentre fuertes en oración, los encuentre fuertes en la palabra, los encuentre en santidad. Eso es estar velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ahí mismo Lucas capítulo 12 versículo 43. El Señor Jesús lo repitió una y otra vez, la importancia de nosotros estar velando y estar en santidad en el momento que Él viniera por nosotros. Lucas capítulo 12 versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así, velando, caminando en las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Si nosotros no estamos velando, si nosotros no estamos haciendo lo que debemos hacer, cuando el Señor venga, vamos a quedarnos. El Señor no nos va a llevar en el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser en cualquier momento. En cualquier momento se va a dar el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos. Cristo viene por su iglesia y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. En el momento que el Señor venga por nosotros, en ese momento nosotros debemos estar en santidad. Y como no sabemos cuándo va a ser ese momento, todas nuestras vidas, cada día y cada momento debemos vivir en santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12,
Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14 dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si el Señor viene por mí y en este momento que Él venga, no estoy en santidad, no me voy a ir con el Señor. No hay manera, hermanos. Y la santidad yo la mantengo, la santidad yo la vivo con una vida de oración, con una vida de palabra, con una vida de permanente humillación delante del Señor. Esa es la única manera en que podemos vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es necesario que día a día estemos viviendo una vida de santidad. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Este pasaje es para todos aquellos que creen que la salvación no se puede perder. Romanos capítulo 11, versículo 21. Dice así: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, refiriéndose al pueblo judío, a ti tampoco te perdonará, hablándole al pueblo gentil. Al pueblo gentil que hemos recibido la salvación. Aquí el Señor Jesús en este pasaje está haciendo una comparación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Y está diciendo que el pueblo judío formaba parte del olivo natural, del llamado de Dios, del pueblo de Dios. Pero ellos fueron cortados del olivo natural. Y nosotros, que éramos olivo silvestre, fuimos injertados en el olivo natural. A eso se refiere este pasaje. Voy a repetir el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A nosotros los gentiles que hemos recibido la salvación. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. El amor y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, nosotros los gentiles que hemos recibido la salvación de Dios, si permaneces en esa bondad. Si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, o sea, si no permaneces en Cristo, tú también serás cortado. Si yo no permanezco en Cristo, si César dentro de varios años decide apartarse de Cristo y no permanecer en el Señor, porque no permanecer en el Señor es alejarse de Cristo, como muchos cristianos lo han hecho. Muchos cristianos se han alejado del Señor. ¿Y qué sucede? Van a ser cortados, van a perder su salvación, porque van a ser cortados del olivo natural, de la raíz, que es Cristo mismo. Esto no se refiere a que van a ser cortados, que Dios les va a quitar su vida. Van a ser cortados del olivo natural, van a ser desarraigados, separados de Cristo. Y la única manera que eso no suceda es que nosotros permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él. Y para nosotros permanecer en Cristo tenemos que crecer. Crecer. Avanzar. Crecer en una vida de oración. Crecer en una vida de palabra. Una vida de comunión. Una vida de servicio al Señor. Esa es la única manera de permanecer, hermanos y hermanas. Esa es la única manera de permanecer. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Nuevamente, el autor de Hebreos, que es salvo,
y que está predicándole aquí a los judíos, dice en el versículo 38 lo siguiente. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 dice: capítulo 10, versículos 26 al 29. 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29 dice así: porque si pecáremos, o sea, él se incluye, el escritor de Hebreos se incluye en esta afirmación, sabiendo que él es un predicador y que él es salvo. Entonces dice versículo 26: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si yo decido continuar viviendo una vida de pecado una vez que he recibido a Cristo y que he recibido la salvación, ya no quedan más sacrificios para mí. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Que si yo peco voluntariamente después de haber recibido la salvación, el regalo de Dios, si yo decido continuar una vida de pecado, si yo decido continuar una vida de pecado después de haber recibido la salvación, estoy pisoteando a Jesús. Estoy pisoteando su sacrificio, su sangre. Y voy a perder mi salvación. Voy a perder mi salvación. Ahí mismo, Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Versículo 38, mas el justo vivirá por fe. El justo era en el que en el Antiguo Testamento se le llamaba al salvo. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo retrocediendo. ¿Puede un justo retroceder? Por supuesto que sí. ¿Puede un convertido a Cristo retroceder? Por supuesto que sí. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque el que retrocede se va a perder, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor no quiere que nosotros retrocedamos. El Señor no quiere que nosotros nos apartemos de Él. El Señor quiere que permanezcamos en Él. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18 habla de los justos, del justo. El justo era el salvo. El salvo, el que tenía la salvación en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Así era como la palabra de Dios le llamaba a los salvos en el antiguo pacto, los justos. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Vean lo que dice. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Mas si el justo, el que es salvo, se apartare de su justicia y cometiere maldad. Vean esto tan tremendo. Si el justo se apartare de su justicia, ¿de cuál justicia? De Cristo. De Cristo. Si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias, ojo, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. No, pero es que él fue un pastor. Él alcanzó muchas almas para el Señor. Él predicó la palabra y él evangelizó. Él fue un gran hombre de oración, fue una gran mujer. Ella cantaba en la alabanza, tenía una voz hermosa. Esa mujer discipuló a muchas almas. Ese hombre discipuló a muchas almas.
Pero si ese hombre que tuvo la salvación, que estaba caminando en Cristo, decide apartarse por cualquier motivo, las obras que hizo estando en el Señor no le serán tomadas en cuenta. No le serán tomadas en cuenta. ¿Por quién? Por Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. No le serán tenidas en cuenta ninguna de las obras que cometió antes, cuando estaba en Cristo. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, estar perseverando, creciendo en la obra del Señor permanentemente. Nosotros, como hombres y mujeres de Dios, no podemos descuidar nuestra salvación. No podemos descuidar nuestra salvación, hermanos y hermanas. Tenemos que perseverar, tenemos que crecer en la obra del Señor. Para ir terminando, segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía, o sea, que se desvía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Nosotros tenemos que perseverar en la oración y en la palabra del Señor. Tenemos que crecer en la doctrina del Señor. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de que nosotros no estemos perseverando y creciendo en la doctrina del Señor? ¿Cuál es el peligro? De que nos pueden engañar. Estando en el Señor, teniendo la salvación, nos pueden engañar. Vamos rápidamente al libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Corremos el peligro de ser engañados. Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los escogidos son los que están caminando con Cristo, los que han sido escogidos para salvación, los que tienen la salvación. Y si los engañan, van a hacer que se aparten. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaron engañar? Porque no perseveraron en la oración, no perseveraron en la doctrina, no perseveraron en la palabra. Decidieron quedarse ahí donde están. Decidieron no crecer. Decidieron quedarse ahí donde están y decidieron no crecer, no avanzar. Y el Señor nos manda a que nosotros afirmemos día a día nuestra salvación y que no la descuidemos. Este es el mensaje que les traje en esta mañana y el cual tenía para compartirles la necesidad de la importancia de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y no descuidar una salvación tan grande que el Señor nos ha regalado por gracia. Una salvación que en la cual debemos ocuparnos hasta el fin. Una salvación en la cual debemos trabajar en la obra del Señor. Porque todo hombre y mujer en Cristo es llamado a servirle. A servirle al Señor en santidad y en obediencia. Y de esta manera poder irse afirmando cada vez más en el reino del Señor. Le doy las gracias a todos aquellos que se conectaron en esta mañana y que estuvieron atentos a nuestra transmisión en esta hora. Le mando un saludo a todos mis hermanos y mis hermanas que se conectaron aquí en San Andrés y de otras ciudades. Dios los bendiga grandemente. Los amo en el amor de Cristo.
Los saludo grandemente, le doy gracias al Señor por este privilegio que el Señor nos ha dado de poder compartir con ustedes. Y en esta hora vamos a orar, vamos a estar orando para despedirnos. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Le pido al Señor que los bendiga grandemente y que puedan atesorar esta palabra, este mensaje en sus mentes y en sus corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido compartir con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje que tú me permitiste, Señor, compartir en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea convenciendo, Señor, los corazones y las mentes de todos aquellos que escucharon este mensaje, Señor, en esta hora. Que seas tú convenciendo de pecado, justicia y de juicio, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tu Dios Todopoderoso, inquietando los corazones de todos aquellos, Señor, que han descuidado, Señor, su comunión contigo, que han descuidado su salvación. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta hora, que tu presencia descienda sobre las vidas y los hogares de todos aquellos que se conectaron y que escucharon esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu presencia descienda sobre sus vidas, sobre sus hogares. Que tu presencia, Padre Celestial, sea supliendo y sustentando sus hogares, Señor, de toda necesidad, Padre Celestial. Que durante esta cuarentena, Señor, en nuestros hogares, Padre Santo, no falte el pan, no falte el sustento y tu provisión, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu fidelidad, Señor, se manifieste en cada hogar, Señor. Y que tu presencia, Señor, sea inquietándonos, Padre Santo, a afirmarnos, a seguir perseverando, Señor, y continuar caminando, Señor, en las obras que tú has preparado de antemano para que nosotros confirmemos, Señor, nuestra salvación y afirmemos nuestra salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Los amamos en el amor de Cristo. Dios los bendiga.